decisión del COE de Guayaquil continuará en color rojo, por lo que la jornada laboral se restringe a sectores de salud, de alimentos y otros solo con el servicio a domicilio. Sin embargo, el Consejo aprobó la ordenanza que regirá en comercios, en empresas, en bahías, en industrias, poniendo énfasis en la seguridad de los empleadores y de los empleados. En la práctica, lo que está ocurriendo en Guayaquil, que es epicentro de la pandemia, que lleva casi 8.000 muertos ya, es que habrá un semáforo intermitente entre amarillo y rojo. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Estefi. Buenos días a todos los que nos escuchan. Este semáforo intermitente que permite el inicio de la reactivación se basa en que la curva de contagio habría llegado a su pico. El Consejo está apostando a que el contagio no repunte, pero usted dijo estar preparándose para una segunda ola y preparando el hospital de Monte Sinaí para eso. ¿Qué le hace prever eso? Bueno, Estefi, primero hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud que hablan no solamente sobre una segunda, sino también sobre una tercera ola, punto uno. Punto dos, usted está viendo que es muy difícil, por más fuerza pública que se tenga, controlar una ciudad que tiene hambre. La gente sale para vivir, sale para comer, porque afuera encuentra la muerte por COVID, pero adentro de sus casas las encuentra por hambre. Entonces, como alcaldesa de esta ciudad, yo tengo que estar preparada para una segunda ola, para un rebrote de contagio, que puede provocar esta salida masiva a vender para poder sobrevivir. Por eso, desde el 16 de abril, activamos todos los puntos nuestros en salud que no tenían que estar trabajando en una pandemia porque son de atención primaria, pero los adecuamos con 300 camas en total, cada una con oxígeno. Contratamos más médicos y ahora tenemos 500 médicos atendiendo a la gente. Y de la fecha hasta ahora hemos atendido 17.000 pacientes. Solamente en 2 de las clínicas exclusivas para COVID se atendieron 2.000 personas con COVID y 200 necesitaron oxígeno por varios días en nuestro centro de convenciones, que hubieran ido a todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública o del Seguro Social, y que al atenderlos de manera primaria en sus sitios de vivienda y luego atenderlos de manera urgente en el centro de convenciones salvándoles la vida, bajaron la intensidad y la presión en toda la cadena de salud y de emergencia y de llamadas de emergencia en toda la ciudad. Ahora, esto lo están coordinando con el Ministerio de Salud y pregunto porque al entrevistar al ministro de Salud, él lo que dice es que sobre todo en zonas como por ejemplo su caso en Guayaquil, donde hubo un número importante de contagios, transcurrido el tiempo, haciéndose las pruebas, se puede detectar ya el nivel de inmunidad y que esa población se pueda ir reactivando. El gobierno dijo que en estas 2 semanas iban a hacer 100.000 pruebas y ojo que eso suena bastante, sobre todo sabiendo que desde que comenzó la pandemia han logrado 65.000 pruebas, pero la idea es medir esa inmunidad, saber realmente cómo está la población. Esos datos, ¿ustedes también están teniendo acceso? Esas 100.000 pruebas, por ejemplo, ¿van a llegar a Guayaquil en un buen número o saben cómo van a estar repartidas? A ver, ¿qué es lo que tengo? Yo creo más en lo que veo que en lo que escucho. ¿Qué es lo que tengo hasta el momento? Según el COE Nacional, ha hecho en Guayaquil una muestra de 3.400 pruebas. Y según nos dijeron, había un 3% de contagio. Esas son cifras oficiales que vienen desde el COE Nacional. Pero esta ciudad se abre solamente cuando yo tenga cifras reales hechas por nosotros. Nosotros estamos haciendo un muestreo con fichas técnicas, poniéndole peso poblacional a los distintos sectores de la ciudad, por edad y por sexo, no escogiendo aleatoriamente a cualquier persona. Esto es como una encuesta de las que se hacen en época electoral. Trabajo con la mesa de médicos y trabajo con la empresa técnica de encuestas. Esas encuestas o estas muestras estarán listas mañana miércoles. Tendremos una primera foto de lo que sucede en Guayaquil y para el 18 de mayo, hasta donde está extendido nuestro semáforo rojo por el COE cantonal, tendremos una segunda fotografía para poder compararla con la primera. Eso es lo que cuenta para mí. Ahora, lo que podemos es hacer decir, están avanzando también con las pruebas rápidas, porque ese también va a ser su termómetro para ver cuándo cambiar de semáforo o cuánto más aguanta Guayaquil en rojo. Y digo aguanta
aguanta, porque ya estamos viendo lo que ocurre en los comercios en varias zonas de Guayaquil, donde ya se les está haciendo muy difícil poder controlar. En efecto, ese va a ser nuestro termómetro para poder regresar poco a poco a lo que ahora han denominado la nueva normalidad, que nunca será igual, Estefi, nunca volveremos a estar, al menos por largo tiempo, trabajando de la manera que lo hacíamos antes. Por eso la ordenanza puesta por nosotros a las industrias, comercios, etcétera. Y por otro lado, tenemos que seguir también las normas dadas por la Organización Mundial de la Salud para poder regresar al trabajo cotidiano. ¿Cuáles son estas? Muy sencillas. Si la transmisión está controlada, número uno, si el sistema de salud está capacitado para una segunda ola de contagio, si existen determinados los focos de infección y si estos están controlados, las medidas preventivas en lugares de trabajo, control de personas que vengan de otras zonas de transmisión y una comunidad educada. Nosotros estamos dentro de estos 6 puntos, primero controlando a través de esta muestra si la transmisión ha parado, está estable, ha bajado o ha subido. Y luego los focos de infección que también nos va a decir esta muestra dónde están en la ciudad. Las medidas preventivas en lugares de trabajo, ya aprobamos la ordenanza. El control de las personas que vengan en transmisión, sigue cerrado el transporte o las venidas de otras provincias a esta ciudad, o por aire o por tierra. Pero sí van a permitir sobre eso, y perdone que le interrumpa ahí, porque sí van a permitir el transporte público, pero a través, por ejemplo, de la metrovía municipal. La semana pasada se registró algunos incidentes. Veamos algo de eso. Y aunque se han implementado distintas medidas de seguridad en redes sociales, días anteriores circuló un video donde se observa un bus de la metrovía completamente lleno. Ese video es real, fue tomado en la Troncal 2, un bus articulado que tuvo problemas en la parada San Agustín, en donde aproximadamente unas 40 personas no respetaron las indicaciones del guardia y entraron a tropel dentro del bus. Hasta el momento han fallecido 11 conductores de los buses articulados de la metrovía. La Fundación pide la colaboración de la ciudadanía para evitar que se registren más víctimas entre trabajadores y usuarios. Uno es la colaboración de la ciudadanía, pero otro es el control, porque si es así, el virus será el pasajero que nunca falte. ¿Qué medidas se están tomando para evitar ese desorden? Justamente usted señaló que ese video fue de la semana pasada, en efecto fue real y en efecto se vio por qué tumbaron a la persona que controlaba la entrada a la metrovía y entraron en tropel, tal como lo dice Leopoldo Falqués. ¿Qué hicimos esta semana? ¿Qué hicimos ayer? Hemos contratado a más gente para que cuide la entrada de la metrovía, a la policía, que nos está ayudando con mucha fuerza, las Fuerzas Armadas también, y los agentes metropolitanos, los bomberos, justicia y vigilancia, mercados, e inclusive gente de obras públicas que en este momento no está trabajando, están siendo parte del control exhaustivo que ayer funcionó. Funcionó porque no solamente dejamos entrar un número de personas determinadas que constan en los asientos de los articulados, sino que número 2, aumentamos rutas. Aumentamos también a los buses que se conectan con las mismas, alimentadores. Y por otro lado, en cada parada íbamos tomando un grupo de personas, es decir, para ponerle un ejemplo, parada 1 entran 10 de los 35, en la parada 2 entran 10 más de los 35, en la parada 3, según van bajando y según van entrando, la gente puede ingresar a la metrovía. Ayer resultó muy bien, pero esto todos los días, Stephanie, es una lucha en cada una de las paradas por mantener separada a la gente y para que entre ordenadamente. Y además la importancia del distanciamiento en las paradas. Ahora, el servicio es municipal, pero los buses son privados. Veíamos en el reportaje que hasta ese entonces reportábamos 11 choferes fallecidos. Y es que sí, también ahí hay otro tema, porque tal vez siguen o están siguiendo instrucciones de subir a más pasajeros para aumentar la recaudación, porque es un sector que se ha visto afectado o sumamente afectado en los últimos meses. Entonces, ¿cómo se puede también resolver otro de los problemas, que es un sector afectado económicamente y que está pidiendo también auxilio para poder prestar el servicio y además prestar el servicio cumpliendo esas normas de seguridad que les implica más recursos?
A ver, para que ellos tengan más pasajeros, los pasajeros deben estar vivos, en primer lugar. Así es que si la transmisión sigue con intensidad, no van a tener pasajeros que se suban a la Metrovía, número uno. Número dos, nosotros estamos solventando el combustible de la Metrovía desde el primer día de esta pandemia, desde el primer día de esta epidemia. Pagamos como municipio su combustible para que puedan seguir funcionando y tengan lo que ellos llaman menos pérdidas en el transporte de la gente. No podemos dejar a la gente sin servicio. Y por otro lado están las 17 rutas de la salud que transitan por toda la ciudad y el orden que tenemos en las entradas de Guayaquil para que hayan carriles exclusivos para las personas que están vinculadas con la alimentación, con la salud y con la placa que le toca ese día, y otro carril para controlar con personal quién tiene o no salvoconductos. El control es en toda la ciudad, pero si usted me dice que se debe poner una persona por un agente por persona a 2.750.000 habitantes, es difícil. Entonces yo me tengo que preparar para que las personas que se contagien tengan un sitio a donde ir, un punto cercano de la casa, que son nuestras 8 hospitales del día y nuestras 32 clínicas móviles. Y por otro lado, poderlos trasladar a un sitio donde puedan pasar 24, 48, 72 horas con oxígenos hospitalizados antes de que colapsen y antes de que sea necesario trasladarlos a un Por eso es que para poder cumplir con todas estas obligaciones también los municipios necesitan contar con sus rentas. Las quejas, así como usted habla del combustible, otros municipios hablan de esas rentas que están pendientes y no está exento el caso de Guayaquil, que también le tienen sus rentas pendientes. Ya tendremos oportunidad para hablar sobre eso, pero quiero terminar preguntándole sobre la posición del PSC en la Asamblea. ¿Usted se mantiene en que no tiene sentido que le pongan impuestos a Guayaquil siendo epicentro de esta catástrofe? Y pregunto si se mantiene porque el líder de su partido dijo no estar de acuerdo con eso. En la Asamblea, ¿qué va a pasar con los votos social cristianos? Cuidado se malinterpreta. Lo que él dijo, y en lo que yo coincido plenamente, es que no le pueden poner impuestos. Es decir, que la gente agobiada, golpeada, que ha perdido a sus familiares, su trabajo y que se encuentra en una situación crítica, le quiten plata del bolsillo para mantener al Estado. Aquí en Guayaquil estamos haciendo al revés. Vamos a crear un fondo futuro con plata del municipio para ponerle plata en el bolsillo de la gente. Esa es nuestra posición. Claro, pero ahí hay una diferencia, alcaldesa, y bien clara en las diferencias, porque usted sí dijo claramente que a Guayaquil no se le, siendo epicentro de esto, comparando lo que ocurrió con el terremoto, no se le debería poner impuestos. Y el exalcalde lo que dijo es que no está de acuerdo en esa diferencia, sino que todos somos damnificados como país y que no hay que hacer ninguna diferenciación con Guayaquil. Muy bien, ahí está justamente la diferencia. Yo no me dirijo a mi partido porque yo tengo la certeza, porque he estado ahí por décadas, cuál es nuestra posición respecto de no ponerle impuestos a la gente. Yo me refiero a los otros miembros de la Asamblea Nacional, que aún manteniéndose en la posición de poner impuestos, reflexionen en una ciudad que hasta el momento, según las estadísticas de los cementerios, porque he pasado yo un formulario a cada uno de los cementerios para que lo llenen día a día respecto de las personas que son enterradas en los mismos, nos digan cuántas personas han fallecido. Y hasta el día de ayer, Guayaquil tenía 8.881 personas fallecidas entre el 21 de marzo y el 4 de mayo, esto llenando formularios en los cementerios. Si esta ciudad tiene 8.801 personas fallecidas y dentro de la tragedia que nos golpeó al piso que sucedió en Manabí, llegaron a tener cerca de 700, imagínense la magnitud de lo que estamos viviendo en esta ciudad. Entonces yo me refiero a los demás legisladores, porque de los míos estoy totalmente segura. Y esa es la posición de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Gracias por aceptar esta invitación en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a